En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En esta Santa Misa pidamos por una persona fallecida, Larry Guerra. Pidamos por su eterno descanso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Catalina, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ya hablaré un poquito antes de la homilía. Nos alegramos con la Iglesia que en toda esta época se une a la alegría de Jesús resucitado, porque además en la resurrección de Cristo está en nuestra propia resurrección. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estrago en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y lo hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos de 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque
he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. De tanto en cuanto recibo alguna carta, alguna nota de personas que pues lo animan a uno a seguir adelante con las homilías. Gracias. Lo mismo dígase en personas que dejan registrado ahí en el aparato alguna palabra también sobre la misma tónica, que me la dé la lobita. Gracias. Bueno. Hoy celebra la iglesia a una gran santa, francamente, hay que reconocerlo. Una monjita, Santa Catalina de Siena. La palabra o el nombre Catalina significa puro o también significa inmaculado, pura e inmaculada. Es doctora de la iglesia. El Papa San Pablo VI, en el año de 1970, la elevó a la categoría de doctora de la iglesia, juntamente con Santa Teresa de Ávila, la española, en 1970. ¿Cuál fue el mérito de esta santa, Santa Catalina de Siena? Fue el haber logrado, después de 70 años, haber logrado que el Papa regresara a Roma, los papas. Claro, hablamos aquí de un Papa porque fue el que históricamente hizo que regresara. Muy bien, ustedes saben, Francia se empeñó en tener a los papas en Francia. Y ese periodo tan difícil de la iglesia duró 70 años. Se le llama el periodo de la cautividad. Por puro prestigio político, nacional, se empeñaron las autoridades francesas, los reyes franceses, en tener a los papas en Francia. ¿Qué tenían que hacer los papas en Francia? Pedro está sepultado en Roma. El Papa es el sucesor de Pedro. Por lo tanto, ahí está la sucesión. Una manera visible, lógico está así. Un día pasa otra cosa, nada pasa. El Papa es el Papa, punto. Pero visualmente, de una manera más tangible, el Papa tiene que estar en Roma, donde está Pedro. Fueron 7 papas. Empezaron con Clemente V. La trampa que hicieron en Francia fue esta: nombrar muchos cardenales franceses. Y a la hora de la elección del nuevo papa, pues salió un papa francés. Porque eran tantos los cardenales franceses, pues que salió. Omito nombres y fechas para hacer rápido, porque si no, hacemos un enredo aquí. El último papa fue el Papa Gregorio XI. A este fue el que le tocó que Santa Catalina de Siena lo convenciera de que tenía que regresar a Francia, a Italia. Claro, los franceses lo querían.
Hubo varias intentonas con otros papas, pero no se pudo. Pero con él sí se pudo. Regresó a Italia, a Roma, este papa en el año 1377, un año antes de morir. Prácticamente regresó a Roma a morir en Roma. Murió el año siguiente. Bueno, esto fue lo grandioso que hizo esta santa. Ahí en Francia les dejaron a los papas un castillo para que vivieran en la población de Aviñón. Aviñón. Bueno. Miren, una mujer que nosotros siempre decimos que es el sexo débil y que esto que lo otro. Fue la que pudo. Entre tantas intentonas que hubo. A veces era el papa el que no quería regresar. Como era francés, se sentía más a gusto en Francia. Otros intentaron y no pudieron, etc. Hubo de todo. Y miren quién vino a convencer al papa en cuestión. Una mujer. Dios se vale de todos. Nadie diga, no, a mí, yo creo que Diosito no espera nada de mí porque yo no valgo nada. No hables. No hables. No es que de hecho vayas a hacer una maravilla porque tú dices que Dios no te necesita para nada, ¿no? A lo mejor Dios te necesita para que reces. Sí. Aunque externamente no hagas nada. Sí. A lo mejor Dios te quiere para que seas el ejemplo de una persona que anda mal. Y que con ese ejemplo tuyo la persona que anda mal se convierta. A lo mejor ni vas tú a saber, ni te vas a dar cuenta. Sí. Nadie sabemos nada. Dejémonos pues llevar por Dios nuestro Señor. ¿Está claro? Sí. Ok. La santita de hoy murió a la edad de 33 años. Joven. 33 años, la edad de nuestro Señor. Muy bien. Vamos pues ahora a pasar a la lectura, a las lecturas de hoy. Madre mía, ya son 15 minutos. El hilo conductor de las dos lecturas bíblicas y el Salmo de este miércoles de la tercera semana de Pascua, 29 de abril del año del Señor 2020. Confirmados en su fe, en Jesús resucitado, en Jesús Eucaristía, en Jesús pan de vida, Evangelio, los apóstoles, los discípulos y los diáconos, entre ellos Felipe, que hoy se menciona explícitamente en la primera lectura, Sí. proclaman jubilosos que Jesús es el Mesías. Y por eso obran prodigios en la iglesia y tratan de que la palabra de Dios se expanda hasta donde más se pueda. Amén. Salmo y primera lectura de hoy. Ya, ahí está hecha ya la homilía. Ya se puede ir. No. Primera lectura. La primera lectura va a ser de esa manera el día de hoy. No me voy a ajustar solamente al puro texto de hoy, sino voy a extenderme a 2, 3 capítulos más, pero sin explicar detalles. Voy a tratar de presentar una idea panorámica de la situación de la iglesia. La persecución comienza cuando muere el diácono Esteban. La encabeza Saúl de Tarso, llamado popularmente Saulo. Sabemos que es San Pablo. Bueno, pero hay sus más y sus menos de persecución en la iglesia. Hay los estiras y afloja propios de la vida. De repente hay mucho de algo y hay poco de nada. O no hay nada de algo. En fin, un estira y afloja en nuestra vida. Esto pasó en la iglesia también. De repente la persecución estaba al máximo. De repente se amainaba. De repente parecía que todo el mundo estaba en paz. Luego volvía otra vez. Esto es lo que voy a tratar de explicar. A raíz del martirio de Esteban,
se desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Así comienza nuestra lectura. Según la información de Lucas, que Lucas, además de ser el evangelista del evangelio llamado Lucas, es también el autor sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Según la información de Lucas, solamente permanecen en Jerusalén los apóstoles, sin duda para garantizar la continuidad de la comunidad de Jerusalén, es decir, la comunidad eclesial. Muchas veces la pura presencia de una persona le da razón de ser de continuidad a algo. Y si no, vean ustedes, esto es lo que pasa en una familia. Cuando tenemos la cabeza puesta sobre los hombros, no nada más buscamos al padre y madre de la familia, también tratamos de buscar a los abuelos. Y eso como que le da consistencia, le da antigüedad a la familia, le da profundidad a la familia. Así también los apóstoles se quedaron allí como los abuelos de la comunidad, de la recién nacida iglesia. Un detalle muy bonito. En el capítulo 9, ya me brinqué al capítulo 9, el siguiente al de hoy estamos en el 8, se nos dice que la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria, y que se consolidaba, que caminaba en el temor del Señor y que era colmada en el consuelo del Señor. Hechos 9:31. Fíjense el cambio. En el capítulo 8 se nos habla de la persecución. Todo el mundo disperso, menos los apóstoles. En el capítulo siguiente, 9, la iglesia está en paz. Se nos dice que la iglesia gozaba de paz. Copié literalmente la frase, gozaba de paz. Allá está un gran cambio. Guerra, persecución, ahora paz. Pues, ¿qué pasa aquí? Es más, otro texto nos informa, otro texto bíblico, nos informa que a pesar de las persecuciones, la iglesia sigue viva. Amén. E incluso sigue adelante. Amén. Son los versículos 4 y 8 de hoy. Apenas se acaba de anunciar lo de la persecución y a renglón seguido ya se nos habla del movimiento de la iglesia. Sigue viva e incluso sigue adelante. Y la iglesia, a pesar de la persecución, sigue adelante, aun fuera de Israel. Como son estos tres nombres, que ya no son Israel. Fenicia, un país aparte. Chipre, otro país aparte. Antioquía, en otro país aparte. Ah, caray. Le atizan a la pobre iglesia y parece que simplemente la están podando para que retoñe mejor. Esto ya es el capítulo 11, versículo 19. Por eso les advertí que iba a tomar una cosa panorámica. ¿Cómo compaginar esas etapas de la historia de la iglesia en Israel y que aparentemente parecen contradictorias? Siguiendo el texto del libro de los Hechos, quien atizó el comienzo de la persecución contra la iglesia fue Saúl de Tarso. Latinizado el nombre Saúl, quedó Saulo, pero es el mismo. Prueba de ello, los testigos, pero los falsos testigos, los que contrataron para que dijera tontería y media contra Esteban y poderlo acusar, pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo.
Hechos 7, 58. Eso es para probar que fue Saúl de Tarso, que fue Saulo, que fue Pablo el que empezó a perseguir la iglesia. Una prueba es esta, ¿no?, la que acabo de leer. Los testigos, se sobreentiende los falsos, pusieron sus vestidos de ellos a los pies de un joven llamado Saulo. Este hecho de poner los vestidos, o sea, los mantos, a los pies de una persona, significa obediencia a esa persona. Significa sumisión a esa persona. O sea, Saulo, a pesar de lo joven que era el jefe del movimiento en contra de la iglesia cristiana. ¿Está claro? Sí. Otra prueba. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8:3. Entonces no hay duda, quien comenzó todo eso fue Saulo. Mientras Saulo seguía persiguiendo y matando cristianos, hombres y mujeres, tanto en Israel como fuera de Israel, como ya iba a Damasco, la capital de otro país, Hechos 9 del 1 al 2, se dio el gran milagro de la conversión al cristianismo de Saúl de Tarso. Consecuentemente, la persecución cesó, la persecución encabezada por Saulo cesó, y debido a ello, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. La iglesia se consolidaba, la iglesia caminaba en el temor de Dios, la iglesia era colmada en el consuelo del Señor. Capítulo 9. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto, convertido el perseguidor, se acabó su persecución que él hacía. Pero a pesar de la conversión de Pablo, quedó la semilla de la persecución, que otros la llevaron adelante. Otros, en cambio, seguían esparciendo el cristianismo en otros lugares. Muchas veces sembramos el mal. Nos convertimos, pero la semilla ya la dejamos sembrada. ¡Ojo! Porque no basta con que uno se convierta. Uno tiene que contraatacar el mal que uno sembró. Sí, muy bueno. Porque el mal sembrado ahí va a quedar. Sí. Tú te vas a convertir, sí, pero el mal que tú sembraste va a echar, va a dar frutos. Sí. Cuidado. ¿Cuántas veces hemos oído, no? Yo fui un hombre malo, una mujer mala, yo fui esto, yo fui lo otro. Pero ya me confesé. ¡Qué bueno! Felicidades. Pero también tome en cuenta que dejaste semillas sembradas. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Sí, muy bueno. Para resarcir aquello. Sí. Un ejemplo que ya les he contado aquí en la parroquia de San Juan de los Campos. Se trata de San Felipe de Jesús, un gran confesor. La gente lo buscaba mucho para pedirle consejos y para confesarse con él. Bueno, pues una madame de esas que van y que siempre repiten la misma historia. Hasta un día ya le dijo, bueno, mira, cálmate. No te vuelvas a venir a confesar porque no te arrepientes de nada. Tan es así que repites y repites y repites. Entonces vamos a hacer esto. Ya cuando tengas un buen tiempo de evitar ese pecado que era el del bla, 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 entonces te vienes acá a confesar. Ok, pasó 2, 3 meses, lo que haya sido, vuelve esta santa mujer, padre, pues ya tengo más de 3 meses que no hablo mal de nadie. Ahora vengo para que me dé la absolución. Dice, no, te falta todavía otra cosa. Consíguete un pollo blanco, ve a desplumarlo, así vivo, desplúmalo vivo, junto al río Tíber, el que pasa por Roma.
porque ya a la altura de Roma ya es un vientecito muy suavecito, pero ya es vientecito. No, es plumerío por todos lados. Y luego me traes el pollo desplumado. Padre, aquí es el pollo desplumado, para que vea que sí lo desplumé. Bueno, ahora me vas a traer todas las plumas del pollo, entonces te voy a dar la solución. Pues ¿cuándo? Para dar a entender que por tristeza no basta con que uno se arrepienta. No. Uno tiene que resarcir el mal que uno ha cometido. Sí, muy bueno, padre. De allí precisamente, de allí viene No. pues mal usado y mal llevado lo que llamamos la penitencia. 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías y ya. No. Si nosotros volviéramos al sistema de antes, la cosa cambiaría. Padre, me acuso de eso. Bueno, pues ahora vas a hacer la acción contraria y luego vienes para que te dé la solución. Pero 3 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, facilito. Esto mismo es lo que hay que tomar en cuenta. Porque a pesar de la conversión de San Pablo, hubo otros brotes de persecuciones chiquitas o grandes en otras partes. San Pablo ya había dejado las semillas de la persecución. Sí. Pero él fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de ese mal. ¿Cuál fue la contrapartida de San Pablo? Lo sabemos que la contrapartida fue que no nada más se convirtió al cristianismo, que no nada más dejó de perseguir cristianos, sino se lanzó al mundo entero a convertir paganos. Sí. Ahí está la razón de ser de los 3 viajes apostólicos de San Pablo. Acá, en Israel, yo le quité cristianos al Señor. Sí. Pero ahora acá en este otro lado del mundo, le estoy dando nuevos cristianos al Señor. Amén. Amén. Qué bien. ¿Me explico? Sí. Tomemos conciencia de eso. Sí, padre. Incluso eso hay que hacerlo también con los hijos Sí. y con los nietos. Sí. Hacer un mal, ponlos a hacer el contrapunto de ese mal. Sí. No nada más de que, bueno, ahora ven, dile a mami, dile a papi, de I love you, Sí. I love you. No. El chiquillo crece con esa idea que simplemente I love you y se acabó todo. No, señor. No. El mal que hacemos deja raíces. Y tarde o temprano aquellas raíces van a retoñar, Muy bueno. a resurgir. Sí, padre. ¿Me estoy explicando? Sí. Martín Lutero, a última hora en su muerte, dice que se arrepintió y que esto y que... Sí, pero mientras tanto dejó la semilla del protestantismo. ¿Se ve que estás atento? Quique. Bueno, aquí tenemos ya un resumen de este estira y afloja que se ve en esta época de la iglesia. Unos se convierten, pero otros siguen. San Pablo jamás volvió a perseguir a la iglesia. San Pablo convirtió a miles y miles de gentes, pero luego dejó aquello que otros, a lo mejor ni se conocían, San Pablo y esos otros, pero esos otros siguieron con el asunto de la persecución. Cuidado, porque la cosa es más que en serio. Pasamos al Santo Evangelio. Empiezo con una cita fuera del texto de hoy, pero que tiene que ver con el texto de hoy. Te alimentó con el maná. Y ahí sigue la frase. Para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto procede de la boca de Yahvé Dios. Amén. Deuteronomio 8:3. Van a ver ahorita por qué la traigo a colación. Al mencionar el maná en este texto del Deuteronomio, se pone de relieve una contraposición entre el alimento ordinario, el perecedero. Un pan se puede enlamar, la comida se puede echar a perder, eso es perecedero. Y
Y la contraposición es esta: el que procede, el alimento que procede de la boca de Yahvé Dios, el imperecedero, ese no se puede echar a perder. Todavía no he bajado al punto de comparación, no se puede. En el libro de la sabiduría, ya cité Deuteronomio, ahora cito sabiduría, el maná es interpretado como pan de los ángeles. Es interpretado también como pan preparado en el cielo. Imagínense a los angelitos cocinando. Pan preparado en el cielo, que tenía en sí todo sabor y se acomodaba a todos los gustos de paladares. Sabiduría 16:20. También la producción de los frutos alimenta al hombre menos que la palabra de Dios, que conserva a los que creen en él, a los que creen en el pan de los ángeles. Sabiduría 16, versículo 26. La primera cita fue versículo 20, este es versículo 26. Otra cita, pero ya no es bíblica, es de un gran judío, pero un judío marca diablo, que tiene mucho que ver con la Biblia. Se llamaba Filón. Nació precisamente todavía en la época de Cristo. Cristo estaba vivo. Cristo tenía 20 años cuando nació Filón. Este señor trató de compaginar la Biblia hebrea con la filosofía griega. Fíjense, era para quedarse uno loco. O sea, no era cualquier cosa, era un pensador marca diablo. Filón de Alejandría alegorizó el maná. ¿De qué manera? Haciéndolo referir a la sabiduría. En las otras citas, Deuteronomio y sabiduría, la referencia del maná es alimento, pero alimento que procede de Dios. En cambio, en Filón, el maná lo refiere a la sabiduría. ¿De qué manera? Bueno, no le vamos a rebatir a Filón. Exponemos lo que él dijo y ya. El que tiene sabiduría está bien servido, está bien comido, porque es alimento del intelecto, como el maná, alimento del estómago. Entonces, Filón pone otra acepción de maná, alimento del intelecto, sabiduría. Entonces ya sabiduría en esta época viene a tener dos significados: alimento para el cuerpo y alimento para el intelecto. Todavía no he dicho por qué traigo esta comparación acá. Calma. Todo esto nos habla de una preparación para el simbolismo de la Eucaristía utilizado por Jesús a través del maná. Acuérdense que los judíos, al escuchar que Jesús da el verdadero pan del cielo, digo que Dios Padre dio el verdadero pan del cielo, y que Moisés no fue quien les dio el maná, que fue Dios Padre. Dije, bueno, ya que tú dices eso, demuéstranoslo. Entonces tú tienes que hacer un milagro mayor al de Moisés y en la línea del maná. ¿Cuál era la línea del maná para los judíos? Alimento. No era tanto sabiduría, era solamente alimento. Efectivamente, Jesús utiliza el pan o el maná para describir su propia revelación de él. Yo soy el verdadero pan del cielo. Esto va como consecuencia de lo que había dicho Jesús. No fue Moisés el que les dio el maná, el pan del cielo. Fue mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque el que mandó del cielo a la tierra, aquel que se dice ser el pan del cielo, es Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Me parece que no, ¿verdad? Sí, cómo no. El sí estuvo muy forzado, ya sé.
Aunque no tengo los antiguos para ver lejos, pero ya en las puras caras ya estoy viendo que no me estoy explicando bien. Bueno, a ver si al final acabo por explicarlo. Como el judío común y corriente no entendió, cálmate. Así es que Jesús utilizó la palabra el pan, yo soy el pan. Pudo haber dicho también yo soy el maná, pero nunca lo dijo. ¿Por qué? Porque el pan que Jesús prometía era mucho superior al maná. Él no se iba a rebajar. Él iba a darles a los judíos por su lado. Quieren una acción mayor a la de Moisés, el pan. Olvídense del maná, porque el maná frente al pan que soy yo no vale para nada. Además, ese pan, aunque no vale para nada, no se los dio Moisés, se los dio mi Padre Dios milagrosamente. Así es que aquí no me metan a Moisés para nada. Así es que Jesús pues utilizó este contrapunto entre el pan superior al maná para describir su propia revelación. Él está hablando de algo superior al maná. Para los judíos el maná era lo máximo de lo máximo. Jesús dice que no, cálmate Nerón. Hay algo más que el maná, que es el pan bajado del cielo, y ese pan soy yo. También Jesús utiliza este contrapunto entre el pan que Él da y que es Él y el maná para darle el significado desde su propia persona. Yo soy el pan superior al maná. Como el judío común y corriente no entendió todo ese simbolismo, porque estaban súper convencidos que el pan, que el maná era pan que llovía del cielo, tenemos ya la razón por qué Jesús pasa ahora al discurso sobre el pan de vida. Aquí ya es en donde Jesús empieza a ponerle, le empieza a poner títulos al pan. Pan de vida. Primero digo pan bajado del cielo. Bueno, la cosa era que también los judíos decían lo mismo del maná, que era pan bajado del cielo. Y Jesús dijo, pan del cielo, yo soy el pan bajado del cielo. Pues entonces tú eres como el maná. No. Ahora Jesús usa otra frase diferente para diferenciarse. Él como pan del cielo y el maná. Ahora dice Jesús, el pan de vida. Soy el pan de vida. Que empieza con la perícopa de hoy. Es lo que empieza hoy. Lo fundamental es venir a Jesús. Eso es lo fundamental. Es venir a Jesús. Pero esta venida no se encuentra pura. O sea, no se da pura. Es decir, simplemente al alcance del hombre. Hay que ir a Jesús. Bueno, pues voy a Jesús. Oye, pero hay algo más atrás. Para que tú puedas ir a Jesús. ¿Me estoy explicando? Gabriel, apaga la luz y vamos. Lo fundamental es ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. El judío iba a buscar el maná para subsistir. Aquí también hay que subsistir, pero en el alma. Hay que subsistir en la eternidad. Con eso ya está diferenciada la superioridad del pan de Jesús, del pan, el pan de maná. Bueno, si se trata de ir a Jesús, bueno, pues voy. Espérate. Hay algo más atrás para poder ir a Jesús. Porque simplemente el ir a Jesús no es cuestión de que sea una determinación que está al alcance del hombre. No. Dicho de otra manera, el obrar, la obra de Dios, que consiste en creer en aquel que Dios ha enviado, no depende únicamente de una elección que nosotros podemos hacer o no hacerla. No, hay algo más todavía eso.
Yo me he determinado a hacer la obra de Dios. Si ya me determiné, es que atrás de mí hay algo más para poder determinarme. Bueno, si diciendo esto estoy enredando a más de uno, qué bueno, porque así se dan cuenta que el discurso de la Eucaristía no fue cualquier cosa. Para que vean la profundidad de la palabra de Dios y que nos atoramos en ella y ya no le hacemos caso, ¿no? Hay que buscarle. Por eso, antes de que venga el hombre con su decisión de creer o no creer en aquel a quien el Padre ha enviado, debe venir primero Dios con su gracia. Amén. Esto es lo que está detrás. Sí. Yo tomé la determinación de ir a Jesús. Mira, cállate la boca. No sabes lo que estás diciendo. Porque antes de que tú tomaras la determinación de ir a Jesús para lo que sea, Sí. Dios Padre ya se te había adelantado. Sí. Dios Padre ya te había hecho el caminito. Sí. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Amén. Entonces nadie diga, ya tomé la determinación de convertirme, ya tomé la determinación de casarme bien, ya tomé la determinación de ir a Jesús de Eucaristía. Cállate o te callo yo. Porque antes de que tú tomaras esa determinación, fue Dios el que ya te había hecho el caminito para que fueras. Amén. Así es que Dios debe ir primero con su gracia abriendo camino. Y aún así, tú puedes torcer tu camino a medio camino. Sí. La acción del hombre será siempre respuesta. La acción del hombre será respuesta, no será iniciativa. La iniciativa es cuestión de Dios y solo de Dios. A nosotros nos toca responderle a Dios, darle una respuesta. Mira, aquí te tengo el camino para que vayas a mi hijo. Órale, ¿le entras o te quedas allá aplastadote donde estás? No, Señor, antes de que tú me hicieras el camino, yo ya he tomado la determinación. ¡No! ¡No! Nada podemos hacer. Toda iniciativa para hacer el bien viene primero de Dios. Amén. En nosotros no hay iniciativa. En nosotros hay respuesta a la iniciativa de Dios. Amén. ¿Está claro? Sí. Jesús vino del cielo para cumplir la voluntad del Padre. Sí. Jesús no vino del cielo porque le pedimos, Señor, ya baja del cielo, ven. No. Hasta que llegó la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo. Sí. Y la plenitud de los tiempos la pone Dios. Amén. Él es el que determina cuándo es la plenitud de los tiempos. Sí. Por eso, todo aquel que el Padre le dio a Jesús vendrá si se deja el fulano Sí. o la fulana. Sí. Porque todavía falta que se deje. Sí. Y aquel que venga a Jesús recibirá la vida eterna y será resucitado en el último día. Sí. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bien, muy bien. La auténtica venida de Jesús es la de la fe. La fe en cuanto don, en cuanto regalo. Porque hasta el que uno se decida creer es don de Dios, no es determinación nuestra. No. Nuestras acciones siempre serán respuesta a las iniciativas de Dios. Amén. Es decir, la posibilidad de la fe depende del regalo de Dios. La fe es gracia. Es decir, la fe Dios nos la da gratis. Gracia y gratis son dos palabras que se corresponden mutuamente. Pero al mismo tiempo, la aceptación del regalo de Dios, que es Jesús de Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo, es también tarea y quehacer humanos. Porque no nada más Dios me lo ofrece y ya digo thank you y se acabó todo, no.
yo también tengo que hacer la parte que me corresponde Sí. para estirar la mano, Y recibir. recibir lo que Dios me da y decir gracias. Amén. Muy bueno, Padre. Así que nosotros también tenemos participación. Sí. Pero que quede bien claro, la iniciativa viene solo de Dios. Amén. A nosotros nos toca dar respuesta a la iniciativa de Dios. Si no, sería un acto de soberbia. Sí. Que yo. A Dios no se le ocurrió, pero a mí sí se me ocurrió. Sí, no. Ahora sí que estamos buenos. Por eso, fíjense, el que nunca viene a misa, el que no comulga, deja a Dios con la mano tirante. Sí. Aquí está mi regalo para ti. Sí, no quiero. Ay, pues déjame ver, déjame pensarlo bien, déjame ver, a ver si me decido. Como soy free, voy a ver si es por estirar la mano ya no voy a ser free. Qué tontos somos los seres humanos, ¿verdad? Sí. Pero toda esta tontería que hacemos es simplemente porque desconocemos la religión. Cierto. Y aun sabiendo que metemos la patita en todo tipo de lodo, Sí. no queremos meternos en el conocimiento de la palabra de Dios. No. Así es que al mismo tiempo la aceptación del regalo de Dios, que es Jesús de Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo, es también tarea y quehacer humanos. Por eso dijo Jesús, vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Sí, cierto. O sea que hay una responsabilidad también de parte nuestra, de no aceptar, de no recibir lo que Dios nos ofrece como regalo. Sí. Esta cita corresponde al capítulo 5, versículo 40. Es una cita fuera del contexto de la Eucaristía, pero va de la mano, está muy bien acomodada. ¿Me expliqué? Sí, Padre. Entonces hay una responsabilidad de parte nuestra, Sí. el de aceptar el don, aceptar el regalo, aceptar la ofrenda que Dios nos hace. Sí, amén. Si no, como dice Jesús, vosotros no queréis venir a mí para tener vida. ¿Quién es el que sale perdiendo por no ir a Jesús? Nosotros. Sí. Jesús no, No. Dios. menos Dios. En la lectura del Evangelio de hoy, fíjense cuántas cosas hemos sacado del pedacito chiquito. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús también insiste en esta responsabilidad de aceptar o no aceptar el regalo de Dios, que es Jesús de Eucaristía. Dice esta cita, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Amén. Y el que cree en mí No. nunca tendrá sed. Amén. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Una cita muy parecida a la del capítulo 5. Sí. Me han visto y no creen. Juan 6, 35 al 36. Hoy. ¿Qué cosa? El Padre Dios nos tiene que dar el regalo de llevarnos a Jesús de Eucaristía. Pero nosotros, si aceptamos ese regalo, tenemos que ir a Jesús. Claro, si aceptamos el regalo. Dios Padre no nos va a llevar el regalo a la cama. No. Él nos ofrece el regalo. Sí. Pero también nosotros tenemos que hacer algo. Sí. Caminar tantito para recibir el regalo. Cierto. Muy bueno, Padre. Y vuelvo a repetir, en cuántos días de fiesta, en cuántos domingos, Sí. Dios Padre se queda con el regalo en la mano, ofreciéndolo. Y la gente dice, no, gracias. Sí. Sí. Soy libre, he tomado la determinación de no recibir tu regalo. ¡Qué pedantería! ¡Jolines! Aquí la frase es un equivalente. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no, nunca tendrá sed. Pero como yo les he dicho, me han visto y no creen. ¿Cuánto disque cristiano no creen en la Eucaristía? Sí.
¿Cuánto católico que tiene la Eucaristía no se acercan a la Eucaristía? Sí, cierto. Yo soy el pan de vida. Versículo 35 de hoy. Lo ha afirmado Jesús. Pero la afirmación de Jesús, además de eucarística, es también sapiencial. O sea, Jesús se comunica como la sabiduría. Aquí viene la hilación con lo que dije al principio de la sabiduría. Jesús no nada más es pan de vida, también es iluminación de nuestra mente. Amén. Jesús, además de ser alimento eucarístico, me alimento con su cuerpo, me alimento con su sangre, con su alma y con su divinidad. Además de ser ese alimento, Jesús también es revelación. Es la revelación personificada del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque en todas las acciones de Cristo está escrita la voluntad de Dios. Amén. Entonces, viendo yo hacer lo que hace Cristo, yo estoy entendiendo a Dios Padre, porque Dios Padre es el que envió a Cristo a hacer aquella acción determinada. Sí, amén. Por eso Jesús también es revelación. Además de ser pan vivo bajado del cielo, también es revelación del Padre Dios. Amén. ¿Qué tal? Muy bueno, Padre. Así pues, las afirmaciones son eucarísticas y sapienciales a la vez de lo que hace y dice Cristo. Él no solamente nos instruye con su doctrina hablada, Él nos instruye también con su manera de vivir. Amén. Sí. Nosotros tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, pero no. Jesús diría, mira lo que yo hago y entenderás a mi Padre Dios, Amén. porque yo soy su revelación. Sí. Amén. ¿Qué tal? Sí. ¿Les está gustando? Sí, padre. Bueno, hoy creo que me estoy portando mejor, ¿eh? La misma escena de la multiplicación de los panes da base para pensar en esto, que Jesús es nuestro alimento espiritual, pero también Jesús es la revelación del Padre Dios. Sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, ¿cómo se cierra el prólogo? A Dios nadie lo ha visto, más que el Hijo que procede del Padre. Entonces, viendo al Padre, viendo al Hijo, vemos al Padre. Amén. Lo que le dice Jesús a Felipe, Felipe, tanto tiempo he pasado con ustedes y todavía no conoces al Padre. Mírame a mí, mira lo que hago y vas a entender por qué el Padre Dios me mandó a mí aquí. Amén. Por eso Jesús es alimento y es revelación a la vez. Sí. Y así entendemos las citas que les di del Antiguo Testamento. ¿Por qué se dice que el maná también ilustra? Pues porque en la acción conocemos la intención de la persona. ¿Sí o sí? Sí. Una persona mal forjada, dice, oye, es este hombre o esta mujer o lo que sea, está más disparatado que nada. Guandajón o guandajona, exactamente. Ahora viene una cosa muy interesante. De algo de esto ya se los di ayer. En el versículo 11 del Evangelio del viernes pasado el 24 de abril, al describir el evangelista Juan la manera de cómo Jesús multiplicó los panes, dice, enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias, y el verbo griego, hay que recurrir siempre al griego, que es la lengua original para los evangelios. Eucaristesas, después de dar gracias, y el verbo eucaristesas viene del verbo que ustedes tienen que buscar en el diccionario para encontrarlo. Eucaristeo, que significa dar gracias, y de aquí viene Eucaristía.
Jesús ya está perfilando la escena de la multiplicación de panes y de peces hacia la Eucaristía. Jesús no nos habló de golpe y porrazo sobre la Eucaristía, no. Fue introduciendo el vocabulario, las palabras, los conceptos, las ideas, para luego llegar al final a la gran declaración. En el versículo 22 del Evangelio que leímos el lunes, primero fue el que leímos el viernes, ahora ya es el lunes de esta semana. El lunes pasado, 27 de abril, dice el evangelista Juan, después de la multiplicación de los panes, es un plural, después de la multiplicación de los panes, había muchos panes, 5 panes, pero ya no era un pan, eran 5 panes, ¿sí o sí? Sí. Que los multiplicó para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de la multiplicación de los panes, plural, en el versículo 22, también allí dice esto, en esto llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido. ¿Había comido qué? Había comido el pan. Ah, caray. Primero se hablaron de 5 panes, que fue los que multiplicó Jesús. Ahora se habla de el pan, del cual comieron todos. El pan. ¿Qué pasó aquí? Jesús ya está llevando el tema de la Eucaristía hacia Él. Yo soy ese pan único. Primero habló de panes, porque fue lo que le presentaron, 5 panes y 2 peces. Allí vino la multiplicación. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Señor, pero ¿cómo el pan? Si fueron 5 panes. ¿O dónde están los otros 4? No, es que ya Jesús ya está enfilándose. Que toda la atención venga a Él. Jesús ya está llevando el tema de la Eucaristía hacia Él. El pan de vida singular. Amén. Versículo 35 de hoy miércoles. El pan de Dios. Versículo 35 de hoy. El pan que baja del cielo. Versículo 35 de hoy. El pan que da la vida al mundo. Versículo 35 de hoy. ¿Está claro? Sí. Ven pues cómo Jesús ya va enfilándose a donde Él quiere llegar. Primero habló de los panes. Luego, de repente habla de un solo pan. Y sin embargo, es mucha la gente que comió de ese pan. En eso llegaron otras barcas de Tiberíades al lugar donde la multitud, los famosos 5,000, había comido el pan. Pues ese pan era Jesús. Que no fue realmente lo que comió la gente. La gente no comulgó ni nada. Pero Jesús ya quiere ponerse así como para decir, yo seré el único pan. Amén. Hoy, mañana y siempre. Amén. Para una persona que se enferma en el hospital y le llevan la comunión, como para dar la comunión a todos los que están en la plaza de San Pedro. Amén. Soy el único Jesús, el único pan. Y ese pan pasa para todos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Sí, pastor. En el Evangelio de hoy, en el versículo 34, el último versículo de hoy, dice Jesús, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Oímos de hambre, pues si se nos ocurre la palabra pan. Oímos de sed, no se nos podría ocurrir la palabra agua, sí o sí. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Cosa curiosa. Un detalle súper interesante. Cosa curiosa. En el discurso de la Eucaristía, Jesús jamás, de los jamases, nunca se identifica a Él con el agua de la vida. ¿Se habían fijado en esto? Bueno, pues acá hasta allá. Repito, el que viene a mí no tendrá hambre. Bueno,
no nos cuesta dificultad entender esta frase, porque está hablando siempre del pan, el pan, el pan, el pan, el pan, relacionado con el hambre. ¿Sí o sí? Sí. Bueno, pero qué cosa curiosa, que también dice Jesús, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero lo curioso es que Jesús jamás de los jamases se identifica el agua consigo mismo. En el discurso de la Eucaristía, Jesús nunca se identifica con el agua de vida. Él nunca dice, yo soy el agua de la vida. Sí dice, soy el pan. Pero nunca dice, soy el agua. Sí dice, soy el pan del cielo. Pero nunca dice, soy el agua del cielo o el agua de la vida. Ego eimi, ho hartos tes zoes. Eso sí lo dijo Jesús, soy el pan de vida. Ego sum panis vitae, en latín. Pues, ¿por qué esto? ¿Por qué Jesús omite lo del agua? ¿Por qué nunca digo soy el agua? Ahí va, todo tiene su porqué. Porque Jesús quiere subrayar que Él es el pan de vida. Como el Espíritu Santo, que brota de su costado, es el agua de la vida. Él quiere poner un paralelismo. Dios Padre manda su regalo, que soy yo. Pero Dios Espíritu Santo no se queda en el cielo rascándose la barriga. El Espíritu Santo también tiene algo que hacer, mucho que hacer. Así como yo soy el pan de la vida, el Espíritu Santo es el agua de la vida. Amén. Sí. ¿Qué tal? Wow. ¿Les está gustando? Sí, 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 claro. El agua, eso es el Espíritu Santo. Referencias bíblicas. Cuando la famosa fiesta de las tiendas, donde se hacía la cosecha y todo, y se pedía al Señor las lluvias de invierno y de primavera, que es cuando llueve en Israel, para poder cultivar y así volver a tener la cosecha que coincide con la fiesta de las tiendas. Bien, Jesús grita y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, Sí, amén. porque de mi costado brotarán ríos de agua viva. Amén. Pero nunca dice Jesús, yo soy el agua. Pero luego el apóstol Juan en su evangelio, porque esta es una cita de Juan 7, del 37 al 39, dice que Jesús cuando hablaba del agua se refería al Espíritu Santo. Él es el dador del agua. Jesús es el dador del pan. Amén. Wow. ¿Y cuál es el papel de Dios Padre? El dador de su Hijo Jesús. ¿Qué tal? Todo es don. Todo es don. Muy bueno, Padre. También cuando muere Jesús, el soldado traspasa el costado de Cristo. ¿Qué brotó? Sangre y agua. Sí, brotó agua, pero Jesús no es el agua. Brotó agua. Otra cosa súper interesante. 1 Corintios. Una cita preciosa esta. 1 Corintios 10, 4. Ya ven en lo que yo paso el tiempo. Pensando en ustedes, pensando en citas bíblicas, le pico por allá, le pico por acá y bueno. 1 Corintios 10, 4. Es aquel famoso pasaje en el que San Pablo dice que la roca es Cristo. Amén. Haciendo alusión a aquella historia del paso por el desierto del Sinaí. No tienen agua, ya se les acabó el agua, no hay agua. Entonces Moisés y Aarón piden al Señor que solucione la cosa. Toma tu vara, la de Aarón, y dale un guamazo a la roca y va a brotar agua. Pero ahí fue la ocasión aquella en que Moisés dudó y dijo, no, con un guamazo a lo mejor no sale nada. Le voy a dar dos, palo, y pum, brotó agua. Este pasaje del Antiguo Testamento, que voy a decir ahora, no está en la Biblia, pero es una tradición oral que se conservó siempre entre los judíos. Entonces ellos, para recordar siempre este milagro, que de la roca brotó agua,
pues le cortaron un pedazote lo más grande que pudieron y lo más grande posible para cargarlo. Y el resto del camino se llevaron la roca. Luego San Pablo comenta, y la roca era Cristo. Amén. El soldado no le dio un guamazo al costado de Cristo, pero sí traspasó su corazón y brotó agua. Pero ven cómo quedamos en la misma línea. Sí, Padre. Jesús no es el agua, pero a través de Jesús tenemos el agua. Él mismo dijo, yo os mandaré el Espíritu Santo. Amén. O sea, yo os mandaré a la fuente del agua. Sí. Porque el que sea agua, quien debe ser el agua es el Espíritu Santo. No yo. Yo soy el pan de vida. Wow. Y mi Padre es el que les da a ustedes todo lo que reciben. Qué interesante. Wow. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Estas tres citas son una delicia. Estas tres, hay que leerlas juntas. Empezando por Juan 7, luego pasando al 19, que estamos muy familiarizados con ella. Pero luego también leer 1 Corintios 10:4. Sí. Hasta aquí llegué. Aún así ya me pasé 10 minutos. Ahora la reflexión va a ser un llamado de atención. Hermano ex católico o hermano que nunca te arrimas a la Eucaristía. Porque el que nunca se arrima a la Eucaristía es un ex católico. Sí. Y el ex católico es como un católico que nunca comulga. Sí. Ojalá estas líneas que has oído hoy, y también esto va para los católicos que están en duda, ojalá estas líneas que has oído hoy sirvan para que reflexiones en lo que te han quitado los que te engatusaron para llevarte a la otra. Te quitaron a aquel que es el pan de vida. Mira lo que te quitaron. ¡Tonto! ¿No te das cuenta? Te quitaron a aquel que es el pan de vida. Te quitaron a aquel que es el regalo del Padre Dios. Por eso lo que hicieron contigo, te engatusaron. Te dieron gato por liebre. ¡Tonto! Que te quitaron a aquel que es el pan de vida. Que nos dio el Padre Dios. Pues, el Padre Dios que, por gracia, unos aceptaron el regalo, pero que otros, por desgracia, lo rechazaron. Entre ellos estás tú, si no te has dado cuenta. Y te lo digo para que te des cuenta. No te puede a ti haber rechazado el regalo que Dios te mandó del cielo. Vuelve a la iglesia, vuelve a la Eucaristía, vuelve a Jesús Eucarístico. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Wow. ¿Les gustó? Sí. Con cantos de amor, hoy venimos ante tu altar, con danzas también, a ofrecer el vino y el pan. Acepta, Señor, nuestra danza y canto también, el vino y el pan, que hoy ponemos ante tu altar. Bendice tu virgencita, bendice mi oración, acepta tu pueblo eterno, acepta
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos, como Santa Catalina de Siena, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dice los que viven, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quien has alimentado en esa mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos un día nuevo que de menos nace, por poner en nuestras vidas un poco de amor.